Bueno, actualmente me cuesta mucho leer, me duermo y quisiera grabarlo porque quisiera hacerlo en vivo, quisiera hacer grabaciones en vivo y actualmente estaba leyendo un libro de Yuval Noah Harari, ya que se llama Sapiens, habla sobre la historia de la humanidad y actualmente estoy a ver, me había quedado en esta parte sobre los de investigación en la época moderna. Las tradiciones premodernas del conocimiento, como el islamismo, el cristianismo, el budismo, el confucianismo, afirmaban que todo lo que era importante saber acerca del mundo ya era conocido. Los grandes dioses o el único Dios todopoderoso o los sabios del pasado poseían la sabiduría de lo que abarca todo, que nos revelaban en escrituras y tradiciones orales. Los mortales comunes y corrientes obtenían el saber al profundizar en esos textos y tradiciones antiguos y comprenderlos adecuadamente. Era inconcebible que la Biblia, el Corán o los Vedas fallaran en un secreto crucial del universo y que éste pudiera ser descubierto por criaturas de carne y hueso. Antiguas tradiciones del conocimiento solo admitían dos tipos de ignorancia. Primero, un individuo podía ignorar algo importante. Para obtener el conocimiento necesario, todo lo que tenía que hacer era preguntar a alguien más sabio. No había ninguna necesidad de descubrir algo que nadie sabía todavía. Por ejemplo, si un campesino de alguna aldea de Castilla del siglo XVIII quería saber cómo se originó la raza humana, suponía que la tradición cristiana poseía la respuesta definitiva. Todo lo que tenía que hacer era preguntarle al sacerdote local. Segundo, toda una tradición podía ser ignorante de cosas de sin importancia. Por definición, todo lo que los grandes dioses o los sabios del pasado no se preocuparon de decirnos carecía de importancia. Por ejemplo, si nuestro campesino castellano quería saber de qué manera las arañas tejen sus telarañas, no tenía sentido preguntarlo al sacerdote, porque no había ninguna respuesta a esa pregunta en ninguna de las escrituras cristianas. Esto significaba, sin embargo, que el cristianismo, esto no significaba, sin embargo, que el cristianismo fuera a enfrentarse. Nuestra hipótesis actual de que no lo sabemos todo y que incluso el conocimiento que poseemos es provisorio, se extiende a los mitos compartidos que permiten que millones de extraños cooperen de manera efectiva si las pruebas demuestran que muchos de estos mitos son dudosos. ¿Cómo podremos mantener a la sociedad unida? ¿Cómo podremos funcionar? ¿Cómo podrán funcionar nuestras comunidades, nuestros países y el sistema internacional? A ver, me había quedado acá. Esto no significaba, sin embargo, que el cristianismo fuera deficiente. Significaba más bien que comprender de qué manera las arañas tejen sus telarañas no era importante. Después de todo, Dios sabía perfectamente bien la manera en que las arañas lo hacen. Si esta fuera una información vital, necesaria para la prosperidad y la salvación humanas, Dios hubiera incluido una amplia explicación en la Biblia. El cristianismo
no prohibía que la gente estudiara las arañas, pero los estudiosos de las arañas, si acaso había alguno en Europa medieval, tenían que aceptar su papel periférico en la sociedad y la irrelevancia de sus hallazgos para las verdades eternas del cristianismo. Con independencia de lo que un estudioso pudiera descubrir acerca de las arañas, o las mariposas, o los pinzones de los Galápagos, este conocimiento era trivial, sin relación con las verdades fundamentales de la sociedad, la política y la economía. En realidad las cosas no eran nunca tan sencillas. En cualquier época, incluso las más piadosas y conservadoras, hubo personas que argumentaron que había cosas importantes en toda su tradición, que toda su tradición ignoraba. Pero estas personas solían ser marginadas o perseguidas, o bien fundaron una nueva tradición y empezaron a afirmar que ellos sabían todo lo que hay que saber. Por ejemplo, el profeta Mahoma inició su carrera religiosa condenando a sus conciudadanos árabes por vivir en la ignorancia de la divina verdad. Pero pero el propio Mahoma muy pronto empezó a decir que él conocía toda la verdad y sus seguidores empezaron a llamarle el sello de los profetas. A partir de allí, no había necesidad de revelaciones más allá de las que se había dado a Mahoma. La ciencia moderna es una tradición única de conocimiento, por cuanto admite abiertamente ignorancia colectiva en relación con las cuestiones más importantes. Darwin no dijo nunca que fuera el sello de los biólogos, ni que resolviera el enigma de la vida una vez por todas. Después de siglos de extensa investigación, los biólogos admiten que todavía no tienen una buena explicación para la manera en la que el cerebro produce la conciencia. Los físicos admiten que no saben qué causó el Big Bang o cómo reconciliar la mecánica cuántica con la teoría de la relatividad general. En otros casos, teorías científicas en competencias son debatidas ruidosamente sobre la base de nuevas pruebas que aparecen constantemente. Un ejemplo básico son los debates acerca de cómo gestionar mejor la economía. Y aunque individualmente los economistas pueden afirmar que su método es el mejor, la ortodoxia cambia con cada crisis financiera y con cada burbuja del mercado de valores, y se acepta de manera general que todavía tienen que decirse la última palabra en economía. En otros casos, las teorías concretas son respaldadas de manera tan consistente por las pruebas de que dispone hace tiempo ya todas las alternativas han sido descartadas. Dichas teorías se aceptan como ciertas, pero todo el mundo está de acuerdo en que si aparecieran nuevas pruebas que contradijeran la teoría, esta tendría que revisarse y desestimarse. Un ejemplo de ello son las teorías de la tectónica de placas y de la evolución. Una buena disposición a admitir ignorancia ha hecho que la ciencia moderna sea dinámica, adaptable e inquisitiva, que cualquier otra tradición previa de conocimiento, sí, inquisitiva que cualquier otra tradición previa de conocimiento. Esto ha expandido enormemente nuestra capacidad de comprender cómo funcionan cómo funciona el mundo y nuestra capacidad de inventar nuevas tecnologías. Sin embargo, nos plantea un problema serio con el que la mayoría de nuestros antepasados no tuvieron que enfrentarse. Nuestra hipótesis actual
de que no lo sabemos todo y que incluso el conocimiento que poseemos es provisorio, se extiende a los mitos compartidos que permiten que millones de extraños cooperen de manera efectiva. Si las pruebas demuestran que muchos de estos mitos son dudosos, ¿cómo podremos mantener a la sociedad unida? ¿Cómo podrán funcionar nuestras comunidades, nuestros países y el sistema internacional? Todos los intentos modernos de estabilizar el orden sociopolítico no han tenido otra elección que basarse en uno de estos métodos no científicos, a tomar una teoría, no científicos, tomar una teoría científica y, en oposición a las prácticas científicas comunes, declarar que se trata de una verdad final y absoluta. Este fue el método empleado por los nazis, que afirmaban que sus políticas raciales eran los corolarios de hechos biológicos, y los comunistas, que afirmaban que Marx y Lenin habían conjeturado verdades económicas absolutas que nunca podrían ser refutadas. Dejar afuera la ciencia y vivir según una verdad absoluta no científica. Esta ha sido la estrategia del humanismo liberal, que se basa en una creencia dogmática en el valor y los derechos únicos de los seres humanos, una doctrina que tiene embarazosamente muy poco en común como el estudio científico de Homo sapiens. Por esto, no tendría que sorprendernos, incluso la propia ciencia ha de basarse en creencias religiosas e ideológicas para justificar y financiar su investigación. No obstante, la cultura moderna se ha mostrado dispuesta a aceptar la ignorancia en mucha mayor medida de lo que lo ha hecho ninguna cultura anterior. El dogma científico. La ciencia moderna no tiene dogma, pero posee un núcleo común de métodos de investigación, todos los cuales se basan en recopilar observaciones empíricas, las que podemos observar con al menos uno de nuestros sentidos, mm, y ponerlas juntas con ayuda de herramientas matemáticas. O sea, todos los métodos de la ciencia, de la investigación, se basan netamente en los cinco sentidos. Y habrá un estudio donde digan que los cinco sentidos son 100% confiables. A lo largo de la historia, la gente recopiló observaciones empíricas, pero por lo general la importancia de las mismas era limitada. ¿Por qué malgastar recursos preciosos para obtener nuevas observaciones cuando ya tenemos todas las respuestas que necesitamos? Pero cuando los individuos modernos admitieron que no sabían las respuestas de algunas preguntas muy importantes, vieron necesario buscar un saber completamente nuevo. En consecuencia, el método moderno de investigación científica dominante da por sentada la insuficiencia del conocimiento antiguo.
En lugar de estudiar antiguas tradiciones, ahora se pone el énfasis en nuevas observaciones y experimentos. Cuando la observación actual choca frontalmente con la tradición pasada, damos prioridad a la observación. Desde luego, los físicos que analizan los espectros de galaxias distantes, los arqueólogos que analizan los hallazgos de una ciudad de la Edad de Bronce y los politólogos que estudian la aparición del capitalismo no desdeñan la tradición, empiezan estudiando qué es lo que han dicho y escrito los sabios del pasado. Pero desde su primer año en la facultad, a los aspirantes a físicos, arqueólogos y politólogos se les enseña que su misión es ir más allá de lo que Albert Einstein, Heinrich Schliemann y Max Weber llegaron a conocer. Sin embargo, las meras observaciones no son conocimiento. Con el fin de comprender el universo necesitamos conectar observaciones en teorías generales. Las tradiciones iniciales solían formular sus teorías a través de relatos. La ciencia moderna usa las matemáticas. Hay poquísimas ecuaciones, gráficos y cálculos en la Biblia, el Corán, los Vedas o los clásicos del confucianismo. Cuando las mitologías y escrituras tradicionales planteaban leyes generales, estas se presentaban en forma de narración y no en una fórmula matemática. Así, un principio fundamental de la religión maniquea afirmaba que el mundo es un campo de batalla entre el bien y el mal. Una fuerza maligna creó la materia, mientras que una fuerza buena creó el espíritu. Los humanos están atrapados entre estas dos fuerzas y deben escoger el bien sobre el mal. Pero el profeta Manes no hizo intento alguno de ofrecer una fórmula matemática que pudiera emplearse para predecir las opciones humanas al cuantificar la intensidad respectiva de estas dos fuerzas. Nunca calculó que la fuerza que actúa sobre un hombre es igual a la aceleración de su espíritu dividida por la masa de su cuerpo. Qué buena. Esto es exactamente lo que los científicos buscan conseguir. En 1687, Isaac Newton publicó Principios matemáticos de la filosofía natural, del que puede afirmarse que es el libro más importante de la historia moderna. Newton presentó una teoría general del movimiento y del cambio. La grandeza de la teoría de Newton era su capacidad de explicar y predecir los movimientos de todos los cuerpos en el universo, desde las manzanas que caen hasta las estrellas fugaces, usando tres leyes matemáticas muy sencillas. Primero, la sumatoria de fuerza es igual a cero, la sumatoria de fuerza es igual a masa sobre aceleración y la fuerza es igual a la fuerza negativa. A partir de entonces,
Quien quisiera comprender y predecir el movimiento de una bala de cañón o de un planeta, tenía simplemente que tomar medidas de la masa, la dirección y la aceleración del objeto y de las fuerzas que actúan sobre el mismo. Insertando dichos números en las ecuaciones de Newton, ya se podía predecir la posición futura del objeto. Funcionaba como por arte de magia. Solo hacia finales del siglo XIX, los científicos realizaron algunas observaciones que no encajaban con las leyes de Newton, y estas condujeron a la siguiente revolución en física: la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica. Newton demostró que el libro de la naturaleza está escrito en el lenguaje de las matemáticas. Algunos capítulos, por ejemplo, se resumen en una ecuación bien definida, eh, pero los estudios que intentaron reducir la biología, la economía y la psicología a pulcras ecuaciones newtonianas descubrieron que estos campos poseen un nivel de complejidad que hace que dicha aspiración sea fútil. Sin embargo, esto no significa que abandonarán las matemáticas. A lo largo de los últimos 200 años, se desarrolló una rama de las matemáticas para tratar los aspectos más complejos de la realidad, la estadística. En 1744, dos pastores presbiterianos de Escocia, Alexander Webster y Robert Wallace, decidieron establecer un fondo de seguro de vida que proporcionará pensiones a las viudas y huérfanos de pastores muertos. Propusieron que cada uno de sus pastores de la iglesia aportara una pequeña porción de su salario al fondo. Se invertiría el dinero. Si un pastor moría, su viuda recibiría los dividendos de los intereses del fondo. Ello le permitiría vivir confortablemente el resto de su vida. Me dio un ataque de sueño. A ello le permitiría vivir confortablemente el resto de su vida, pero para determinar cuándo tenían que pagar los pastores para que el fondo tuviera dinero suficiente para cumplir con sus obligaciones, Webster y Wallace tenían que poder predecir cuántos pastores morirían cada año, cuántas viudas y huérfanos dejarían y cuántos años sobrevivirían las viudas a sus maridos. Tome nota, el lector, de lo que no hicieron los dos sacerdotes. No rezaron a Dios para que les revelara la respuesta. Tampoco buscaron una respuesta en las Sagradas Escrituras o entre las obras de los teólogos antiguos. Y tampoco se ensarzaron en una disputa teológica abstracta. Los seres escoceses eran tipos prácticos, de modo que contactaron a un profesor de matemáticas de la Universidad de Edimburgo, Colin McLaurin. Los tres recopilaron datos sobre la edad a la que moría la gente y los usaron para calcular cuántos pastores era probable que fallecieran en cualquier año concreto. Su obra se basaba en varios descubrimientos recientes en los ámbitos de la estadística y las probabilidades. Uno de ellos era la ley de los grandes números, de Jacques Bernoulli. Bernoulli había codificado el principio de que, aunque podía ser difícil predecir con certeza un único acontecimiento, como la muerte de una persona concreta,
Era posible predecir con gran precisión el resultado promedio de muchos acontecimientos similares. Es decir, qué sueño. Me quedé. Ya, Bernoulli había codificado el principio de que, aunque podía ser difícil predecir con certeza un único acontecimiento, como la muerte de una persona concreta, era posible predecir con gran precisión el resultado promedio de muchos acontecimientos similares. Es decir, aunque Maclaurin no podía usar las matemáticas para predecir si Wechsler o Wallace morirían el año siguiente, sí que podía, si disponía de datos suficientes, decirles a Webster y Wallace cuántos pastores presbiterianos en Escocia morirían al año siguiente. Casi con total certeza, por suerte disponían de datos al respecto que podían usar. Las tablas de actuarios publicadas 50 años antes por Edmund Halley, resultaron ser prácticamente útiles. Halley había analizado los registros de 1.238 nacimientos y 1.174 muertes que obtuvo de la ciudad de Breslau, Alemania. Las tablas de Halley hicieron posible ver que, por ejemplo, una persona de 20 años de edad tiene una probabilidad entre 100, de 1 a 100 de morir en un, de morir en un determinado año, pero que una persona de 50 tiene una probabilidad de 1,39. Después de procesar estos números, Webster y Wallace concluyeron que por término medio habría 930 pastores presbiterianos vivos en cualquier momento dado, y que en un promedio de 27 pastores morirían cada año, y que a 18 de ellos sobreviviría su viuda. 5 de los que no dejarían viudas dejarían huérfanos, y 2 de los que tendrían viudas que les sobrevivieran dejarían asimismo hijos vivos de matrimonios previos que todavía no habrían alcanzado los 16 años de edad. Calcularon además cuánto tiempo era probable que transcurriera hasta que las viudas murieran o se volvieran a casar. Vamos a ponerle pausa acá. Estas cifras permitieron que Wessler y Wallace determinaran cuánto dinero tenían que pagar a los pastores que se incorporaban a su fondo para proveer a sus personas queridas, contribuyendo con 2 libras, 12 chelines y 2 pekines al año. Un pastor podía garantizar que su esposa viuda recibiera al menos 10 libras al año, una gran suma en aquella época. Si creía que esto no sería suficiente, podía recoger, podía escoger pagar más, hasta un máximo de 6 libras, 11 chelines y 3 pekines al año.
lo que garantizaba a su viuda la cantidad todavía mejor de 25 libras al año. Según sus cálculos, el Fondo para la Provisión para las Viudas e Hijos de los Pastores de la Iglesia de Escocia tendría para el año 1765 un capital de 58.348 libras esterlinas. Sus cálculos resultaron ser asombrosamente exactos. Cuando llegó aquel año, el capital del fondo se elevaba a 58.347, solo una libra menos que la predicción. Esto era mejor incluso que las profecías de Habacuc, Jeremías o San Juan. Hoy en día, el fondo de Wessler y Wallace, conocido simplemente como Viudas Escocesas, es una de las mayores compañías de pensiones y seguros del mundo. Con activos por un valor de 100 millones de libras, asegura no solo a las viudas escocesas, sino a quien quiera que esté dispuesto a comprar sus planes de pensiones. Cálculos de probabilidades como lo que emplearon los dos pastores escoceses se convirtieron en los cimientos no solo de la ciencia actuarial, que es fundamental para el negocio de las pensiones y los seguros, sino también para la ciencia de la demografía. Cálculos de probabilidades como los que emplearon los pastores escoceses se convirtieron en los cimientos no solo de la ciencia actual, que es fundamental para el negocio de las pensiones y los seguros, sino también para la ciencia de la demografía, fundada por otro clérigo, el americano Robert Malthus. A su vez, la demografía fue la piedra angular sobre la que Charles Darwin, que a punto estuvo de convertirse en pastor anglicano, construyó su teoría de la evolución, mientras que no hay ecuaciones que predigan qué tipo de organismo evolucionará bajo un conjunto específico de condiciones. Los genetistas usan el cálculo de probabilidades para computar la verosimilitud de que una determinada mutación se extienda en una población dada. Modelos probabilísticos similares han resultado fundamentales para la economía, la sociología, la psicología, la ciencia política y las demás ciencias sociales naturales. Incluso la física acabó por suplementar las ecuaciones clásicas de Newton con las nubes de probabilidad de la mecánica cuántica. Tenemos que considerar simplemente la historia de la educación para darnos cuenta de lo lejos que nos ha llevado este proceso. A lo largo de la mayor parte de la historia, las matemáticas eran un campo esotérico que incluso las personas cultas rara vez estudiaban seriamente. En Europa medieval, la lógica, la gramática y la retórica formaban el núcleo educativo, mientras que la enseñanza de las matemáticas rara vez iba más allá de la simple aritmética y la geometría. Nadie estudiaba estadística. El monarca indiscutible de todas las ciencias era la teología. En la actualidad, pocos estudiantes estudian retórica. La lógica está restringida a los departamentos de filosofía y la teología a los seminarios. Pero cada vez más estudiantes se sienten motivados o se ven obligados a estudiar matemáticas. Hay una tendencia irresistible para las ciencias exactas, que se definen como exactas por su uso de herramientas matemáticas. Incluso campos de estudio que tradicionalmente eran parte de las humanidades, como el estudio del lenguaje humano, la lingüística y la psique humana, la psicología, se basan cada vez más
en las matemáticas e intentan presentarse como ciencias exactas. Los cursos de estadística son hoy parte de los requerimientos básicos no solo en física y biología, sino también en la psicología, sociología, economía y ciencia política. En el programa de cursos del Departamento de Psicología de mi universidad, el primer curso obligatorio en el currículo es Introducción a la Estadística y Metodología en Investigación Psicológica. Los estudiantes de psicología de segundo curso han de estudiar métodos estadísticos en la investigación psicológica. Confucio, Buda, Jesús y Mahoma se habrían sentido desconcertados si se les hubiera dicho que, con el fin de comprender el alma humana y curar sus dolencias, primero hay que estudiar estadística. Sí, pues. Bueno, hasta aquí nomás. Ya cumplí un momento. Ya cumplí un momento. Voy a parar la grabación.